¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos. Que este espacio sea provechoso para ustedes, que sea de gran utilidad. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas al final de mi intervención y con todo gusto, bueno, las resolvemos. Quedando muy a la orden, soy Dafne Cruz, pertenezco a la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres y si no disponen de otra cosa, damos inicio. ¿Todos me escuchan bien? ¿No tienen problemas con el audio? Adelante, Dafne. Muy bien. Genial. Bueno, en el propósito de estas unidades especializadas emana o deriva de la solicitud de alerta de género, en el cual indica en su octava medida de prevención que al menos los 50 municipios que cuentan con este instrumento deben generar y formalizar estas unidades de atención especializada de atención a la violencia en contra de las mujeres. Esto con la intención de brindar seguridad y resguardar la integridad de las usuarias, así como de sus hijos e hijas. La que sigue, por favor. ¿Quiénes integran las unidades especializadas? Pues bien, el personal que integra estas unidades debe versar básicamente, específicamente, con personal operativo de seguridad pública. El personal que integra estas unidades debe contar y requerir con un perfil en específico. Debe estar sensibilizado en temas de perspectiva de género, derechos humanos, sobre todo en el tema de la atención victimal. La que sigue, por favor. La atención. Justamente a partir del perfil de las personas que van a integrar estas unidades, se debe ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque justo esto nos va a permitir que nuestra atención sea de calidad, que podamos ser sensibles ante esta situación. Recordemos que cuando nosotros nos enfrentamos a una usuaria que vive en situación de violencia, es sumamente difícil para ella reconocer que ha estado viviendo en un ambiente violento. Entonces, la atención aquí debe ser sumamente sensible, debe ser bastante humana. Tras efectuarse el llamado de emergencia al 911, nuestro despachador telefónico que está dentro de sala de crisis 911 va a lanzar la unidad de atención inmediata a las mujeres. Es una prioridad que el personal que esté designado atienda y vigile en todo momento que la atención sea ética, justa, respetuosa y sensible. Y debe despertar ahí su ojo clínico, su ojo policial, para que entonces él pueda identificar cuáles son las necesidades de las personas que está atendiendo en este momento y debe asegurarse en el bienestar de ella y de las terceras personas. La que sigue, por favor. Nuestra acción inicial. Una vez que nosotros recibimos el llamado por violencia familiar o por violencia contra la mujer o incluso violencia en género, es una prioridad que nuestras unidades especializadas, sobre todo los policías, debe ser atendido de manera pronta. Es decir, que acudamos en el menor tiempo posible. Toda vez que cuando estos llamados llegan a nosotros es porque ya ocurrió la agresión, ¿no? Cuando a nosotros nos llaman es porque ya rompieron cristales o porque ya la golpearon, el agresor sigue al interior del domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros debemos tener justamente bien identificados a dónde vamos a ir, qué está ocurriendo en el lugar, necesito o no solicitar refuerzos y también generar entre las corporaciones redes de apoyo. La que sigue, por favor. Parte de nuestro procedimiento es que a través de las funciones de atención y prevención se establece un contacto previo con las víctimas. Nosotros, antes de arribar al domicilio, platicamos con ellas o hacemos un llamado telefónico para verificar la situación, cuál es el estado actual, porque cuando las llamadas llegan al 911 y a nosotros nos realizan el despacho, puede haber que haya un
un lapso de tiempo en el cual no, para ser más específico, puede ser que el llamado sea a las 11 de la mañana, por ejemplo, y a nosotros nos llegue un poco desfasado el apoyo. Entonces, justo por esto tenemos que verificar si hay alguna novedad en el desarrollo del evento. Entonces, cuando se da el llamado de emergencia, se nos hace de conocimiento este hecho violento y puede ser que también en el lugar, lo que le señalaba, que el agresor aún se encuentra al interior del domicilio, que esto tiene que ver con la flagrancia. Entonces, debemos prever también el tema de cuántas unidades debemos de tener por ahí, si necesitamos el tema de los refuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo vamos a poner a disposición o no, y aquí es importante que ustedes tengan claridad. En el delito de violencia familiar no cabe la mediación. El delito de violencia familiar justamente está previsto en un código penal. Nos hemos enfrentado nosotros a que las corporaciones municipales generalmente remiten a los agresores al juez calificador y sobre todo por el tema de alteración al orden público. Esto no debería ocurrir, pero sabemos también que a veces las usuarias se desisten de iniciar una denuncia en contra de él y que se requiere del señalamiento formal. Sin embargo, sí es importante que tengamos claro que la violencia familiar no es ninguna falta administrativa. Sí se ponen a disposición a los agresores por alteración del orden público, resistencia de particulares, pero no es lo ideal. La que sigue, por favor. En nuestro primer supuesto, cuando tenemos llamadas de emergencia por eventos de violencia de género, se recibe la llamada directamente de una usuaria, esto ya es como parte de más del protocolo, se recibe la llamada puede ser de la usuaria o la agredida, puede ser también de un familiar o inclusive de un tercero, que generalmente esto lo podemos observar con los vecinos. Hay personas que hacen el reporte al 911 sin conocer necesariamente la situación. Yo puedo estar pasando por la calle, puedo ver que una pareja está discutiendo, puedo llamar al 911 y solo me va a referir en la llamada de emergencia. Estoy caminando por la calle 16 de septiembre y están golpeando a una femenina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos verificar si el llamado de atención es real o no. Derivado de esto, entonces vamos a acudir al lugar. Y 3, hay que mantener informados a los mandos en todo momento de lo que estamos haciendo. Es decir, se desplaza la unidad 1565 a bordo Dafne Cruz con uno más y se dirigen al domicilio en tal lugar, ¿no? Si el llamado de emergencia es falso, que también nos ha ocurrido, en ese momento concluye nuestra intervención. Obviamente ya no hay más que hacer, ya no hay más en lo cual podemos nosotros profundizar o no la atención. La que sigue, por favor. En nuestro segundo supuesto, que señala la diapositiva, cuando no hay riesgo aparente para la mujer víctima de violencia de género y también para el personal que integra las unidades especializadas, y aunque pareciera a primera vista no existen riesgos, pero el llamado sí es verificativo, sí es positivo, se debe valorar la condición y los riesgos que representa, por ejemplo. Si nosotros sabemos que tenemos colonias con focos rojos, haré un ejemplo, si nosotros nos dirigimos a la parte del sur, que es un poco... es de las colonias aquí en Puebla que tienen mayor incidencia, nosotros debemos valorar si es posible o no nuestra intervención, ¿no? Cuántos elementos nos van a acompañar y avisarle a nuestro caminero, a nuestro radiooperador y sobre todo a nuestros mandos que se requiere o no arribe otra unidad al lugar. Una vez que estamos ahí, hacemos una inspección y se valora la situación. La que sigue, por favor. Cuando sí existe riesgo en el lugar, nosotros
justamente ya valoramos la situación, la unidad especializada se acerca al lugar de la intervención, detecta el riesgo y solicita apoyos. Además, se interviene de manera en conjunto con quienes dotan este apoyo. Nosotros de manera particular trabajamos muy de la mano con la Policía Municipal del municipio de Puebla. Entonces, cuando nosotros arribamos al lugar, generalmente ellos ya están primero que nosotros. Nosotros nos enfocamos en la atención victimal, mientras ellos se encargan del resguardo y aseguramiento de los agresores. La que sigue, por favor. Durante el trayecto al punto crítico de intervención, se debe mantener informado en todo momento, lo que les comentaba, a nuestros mandos para que sepan en dónde estamos ubicados, en dónde está ubicada la patrulla y en caso de que esto se salga de control, a dónde puedan intervenir. Nunca debemos actuar bajo criterio propio, es decir, bajo el yo creo, el yo pienso, me pareció una buena idea. Aquí debemos de ser sumamente cuidadosos porque además de poner a la víctima, en los casos donde hay, exponemos a nuestro personal de seguridad pública. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, dice establecer comunicación con el mando, verificar alteraciones o cambios repentinos que puedan hacer, porque las cosas pueden salirse de control en 2 segundos, ¿no? Ya empezamos que salió la mamá, ya salió el hermano, hicieron llamados telefónicos para pedir que se acerque el tío, el primo, y cuando nos damos cuenta, en el lugar ya tenemos a 10 personas. Esto a nosotros debe representar un riesgo. Esto no... Por ahí alguien tiene encendido su micrófono, les pediría si me ayudan a apagarlos. Perfecto, vamos a continuar. Les comentaba que estas situaciones generalmente salen de control. Nos ha ocurrido en experiencia que, sobre todo en el tema de linchamientos, es así como empiezan a desbordarse un poco y dificultan nuestra atención, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener activados todos nuestros sentidos, ser bien observadores y no dejar, si nosotros somos mandos, tampoco debemos dejar solos a nuestros compañeros, vigilar en todo momento que estén bien, que esté resguardada su integridad, su seguridad y si es necesario desplegar otra unidad que les pueda brindar igual acompañamiento y protección. La que sigue, por favor. Momentos previos a la llegada al punto de intervención. Nuevamente por ahí alguien tiene encendido su micrófono. Gracias. Antes de arribar al punto de intervención, se debe hacer un recorrido perimetral que posibilita evaluar la situación. Es decir, nosotros podemos, antes de arribar al lugar, y si lo permite nuestro ejercicio de proximidad, valorar el hecho de que haya patrullas alrededor que nos puedan decir si hubo una marcha, si es una zona de conflicto, si la unidad a ese punto ya ha arribado en eventos anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Justo en el punto anterior es donde necesariamente se debe valorar si se requiere o no la intervención de refuerzos. Ahora, respecto a las víctimas colaterales, sobre todo en el tema de menores, es muy común que el agresor se encuentre en el lugar, ¿no? Bajo los supuestos de te puedes ir tú de la casa, pero no te puedes llevar a los niños, yo me quedo con ellos, etcétera, etcétera. Una vez que llegamos a un lugar y haya menores, debemos también procurar su integridad. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, localizándolos y 2, poniéndolos a resguardo.
Si se encuentra en el lugar una red de apoyo, entonces ponerlos en tutela de familiares o de quienes sean estos refuerzos para la usuaria. Y de lo contrario, entonces, pedirle a nuestros compañeros que los ingresen a la unidad de policía, puede ser una opción, que los estén vigilando, etcétera, etcétera, etcétera. El lenguaje que debe utilizar el personal de la UDAIM o de las UDAIM siempre debe ser amable, empático con la, el o los menores, mostrándonos siempre como un agente de apoyo en quien pueden confiar y en quien no puede temer. ¿Por qué es importante que nosotros sigamos esto? Bueno, porque nos ocurre que nosotros cuando vamos en la calle, los papás siempre dicen, si no te portas bien, te va a llevar el policía. Y esto no debe ser así porque los policías estamos para cuidarlos, para protegerlos, para salvaguardar su integridad. Cuando nos ocurre que los menores están extraviados, por ejemplo, en plazas comerciales, los menores nunca buscan la ayuda de un policía porque le temen. Entonces, también es tarea de nosotros romper un poquito con este prejuicio que se tiene sobre nosotros y sí ser sensibles y sí hacer énfasis con nuestros usuarios que estamos ahí para ayudarles. La que sigue, por favor. Cuando el agresor no se encuentra en el lugar y la mujer víctima de violencia no está dispuesta a denunciar, también debemos entenderlo. Ahí nosotros no debemos forzar su toma de decisión. Las víctimas tienen un abanico de oportunidades o un abanico de opciones dispuestas y disponibles para ellas para que tomen la mejor decisión. Nunca vamos a tener un listado de características de una víctima ideal. Y justo en este sentido es que nosotros también debemos despertar nuestros sentidos. Al momento de nuestro arribo, lo primero que tenemos que hacer es bajar los niveles de ansiedad. Cuando arribamos a un lugar, la víctima lo que quiere en primer momento es ser escuchada. Entonces nosotros, partiendo de esto, debemos identificar cuáles son sus necesidades. A lo mejor ella solo necesita desahogarse o platicarnos la situación por la que está viviendo. A lo mejor ella requiere solo orientación jurídica. A lo mejor ella solo necesita iniciar un proceso psicológico que va de la mano con la orientación psicológica. Debemos priorizar si en el lugar y en el evento se requiere intervención médica. Y también debemos poner a su disposición que es su derecho y tiene la opción de emitir una denuncia en contra de su agresor por el delito de violencia familiar y los que deriven, ¿no? Entonces, el policía debe a toda costa evitar frustrarse, debemos evitar decirle, ay, no, señora, yo ya vine 2 veces, ¿para qué me hace venir? O si no va a denunciar, entonces, ¿para qué nos llama? Porque nos ha ocurrido que cuando llegamos a este lugar y sobre todo al momento de hacer la canalización al Ministerio Público, le dicen, oiga, pero sí va a querer denunciar, porque sí sabe que esto es un delito y usted le debe de dar seguimiento a todo este tema, porque fíjese que es el padre de sus hijos. Entonces, independientemente de todo esto, que tiene que ver con un tema de revictimización que no debería ocurrir, y sobre todo, he aquí la importancia de nuestra intervención, porque nosotros somos los primeros que llegamos al lugar. De lo sensible que podamos ser, de lo profesionales que podamos ser en nuestra atención, puede derivar o justamente darle continuidad al segundo paso de la atención, que ya es la canalización en las autoridades judiciales, ¿no? Entonces, nosotros en ningún momento debemos obligarla a que sí denuncie o a que no denuncie, a que vaya al médico, no. Pero sí debemos darle una información clara de los servicios que están a su alcance. Entonces, justo nos señala la diapositiva, 1, bajar los niveles de ansiedad o de tensión. Le vamos a ofertar los servicios que están a su alcance para la atención y derivado de lo que ella diga, entonces ahí concluye nuestra intervención. La que sigue, por favor.
Cuando el agresor no se encuentra en el lugar y la mujer víctima de violencia de género está dispuesta a denunciar, bueno, nosotros en este momento brindamos un acompañamiento. Seguramente ustedes han escuchado que se brinda un traslado. En el tema de atención victimal, a las víctimas se les acompaña. En el caso contrario, con los agresores, a ellos se les traslada. En este momento, cuando ella nos dice que está tomando la decisión de sí generar la denuncia, entonces arribamos a las agencias del Ministerio Público y ahí recordarle que si necesita algún servicio, estamos a su disposición o a sus órdenes. La que sigue, por favor. Cuando al agresor se le detiene y la mujer víctima de violencia de género pretende denunciar, igual que en los dos pasos anteriores, cuando ya bajamos los niveles de estrés y ella está decidida a interponer su denuncia, a él se le debe, más bien, a la usuaria se le brinda el acompañamiento a instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres, las unidades especializadas de violencia familiar, delitos sexuales y delitos de género. Y es bien importante aquí que, como lo señala la diapositiva, evitemos en todo momento trasladar en la misma unidad a la víctima y al agresor. ¿Por qué? Uno, es un tema de revictimización. Dos, esto nos puede generar otro conflicto más, porque imagínense ustedes que tengan que estar en el mismo lugar con una persona con la que ya han discutido, con la que posiblemente se agredieron físicamente. Entonces, nunca se puede hacer esto. Recordemos que para esto vamos a solicitar apoyo y preferentemente trasladar en dos unidades por separado, tanto a la víctima como al agresor. La que sigue, por favor. Durante nuestra entrevista con el agresor, después del arribo a nuestra intervención, y lo podemos detectar, siempre debemos procurar entrevistarnos en dos momentos diferentes. Nuestras unidades especializadas están operadas por un hombre y una mujer. Justamente son un binomio para que puedan efectuar este tema de entrevistas y uno pueda extraer información de cada quien. Y entonces valorar la situación, cuál puede ser la mejor alternativa al conflicto que se presenta en ese momento. Una vez que platicamos con el agresor, si ella hace el señalamiento formal, es nuestro deber como primeros respondientes ponerlo a disposición y entonces pues ya queda a resguardo del personal operativo policial y digo, en todo momento no bajar la guardia y mantenernos en alerta. La que sigue, por favor. La detección de las redes de apoyo. Este punto es bien importante porque, no, como les decía, no todas las usuarias están necesariamente motivadas bajo la denuncia. Para las unidades especializadas nunca va a ser nuestro primer objetivo que se realicen las denuncias. Siempre debemos procurar y poner por encima de todo el resguardo de su integridad física de ella y de quienes sean violentados en ese momento. Entonces, es importante que a nuestro arribo nosotros preguntamos si ella cuenta con algún familiar, algún amigo, alguien que pueda acompañarle durante el proceso y sobre todo que le pueda dar continuidad, ya sea a su proceso psicológico, a su proceso jurídico. Y si es necesario que nosotros tengamos que extraer del domicilio de la usuaria, depositarla con esta red de apoyo. De no contar con ello, también hay instituciones que pueden salir a su resguardo, como lo puede ser el DIF municipal, las instituciones de la mujer o instancias municipal de la mujer. Y justo por eso es que nosotros, como elementos operativos, debemos conocer qué servicios tenemos a nuestro alcance, qué instituciones laboran en nuestros ayuntamientos y cómo podemos empatar estos servicios. ¿Quiénes brindan orientaciones jurídicas? ¿Quiénes brindan orientaciones psicológicas? ¿A dónde yo puedo referir a mi usuaria en caso de que ella me diga que sí va a iniciar un proceso psicológico? Si tiene ella un tema de desempleo, ¿a dónde le puedo brindar una bolsa de trabajo?
dónde está ubicado mi ministerio público. Todos estos sí es bien importante que nosotros los tengamos debidamente identificados y que podamos interactuar con ellos, conocerlos, horarios de servicios, quiénes están de guardia en ese tema, sobre todo en temas de fines de semana. Generalmente la violencia estadísticamente aumenta los fines de semana, viernes a partir de las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Por increíble que parezca, estos fines de semana es cuando las familias están en convivencia. Sin embargo, podemos observar que se detona la violencia. Y aquí es bien importante que ustedes puedan identificar horarios de apertura o no. Si les llega una situación de violencia a las 11, 12 de la noche, ¿a dónde pueden recurrir? ¿Cuáles son las opciones que tienen a su alcance? Que van a mejorar sobre todo el tema de la operación y el funcionamiento de estas unidades especializadas. La que sigue, por favor. Perfecto. Pues aquí concluye mi intervención. Este es a grosso modo el tema de un protocolo de operación. Es de manera muy general. Sin embargo, estoy aquí. Si alguno de ustedes tiene dudas, quedo a sus órdenes.